¿Qué tal? Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. Bienvenido a esta página de asesoría jurídica, asesoría legal. El objetivo de nuestro programa y de cada uno de nuestros videos es darte a conocer algunos derechos, que conozcas de tus derechos y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta. En esta ocasión vamos a platicar un poco más de derecho familiar. En México se le conoce al derecho familiar como aquella rama del derecho que se va a encargar de ver, de regular, de fijar las reglas de matrimonio, divorcio, pensiones alimenticias, guarda y custodia, acreditación de concubinatos, juicios sucesorios. Y en esta ocasión vamos a platicar precisamente de los juicios sucesorios, del juicio de intestado. ¿Cuándo va a proceder un juicio de intestado? ¿En qué momento se puede iniciar? ¿Quiénes tienen derecho a iniciar este juicio y ante qué autoridad se tramita? En términos generales, un juicio de intestado va a proceder, se va a iniciar cuando una persona fallece y no deja testamento. Pero en esta ocasión vamos a hablar en aquellos casos cuando fallece, no deja testamento, pero sí deja bienes. En esta ocasión vamos a hablar de que deja bienes inmuebles, porque incluso hay ocasiones en que puede dejar derechos, puede dejar joyas, puede dejar bienes muebles, a lo mejor coches de gran valor, joyas, dinero, alhajas. Pero en este caso concreto vamos a poner el ejemplo para que sea un poquito más práctico, cuando deja bienes inmuebles, casas, terrenos, departamentos, tal vez incluso alguna empresa. Entonces, como lo acabo de decir, un juicio de intestado va a iniciarse, se va a iniciar cuando una persona fallece, no deja testamento, pero existen ciertas reglas. Por ejemplo, hay ocasiones en que una persona fallece y al momento de fallecer únicamente estaba unido en matrimonio civil, no tiene hijos, no tiene padre y no tiene madre. Entonces, ese es un tipo de supuesto. Otro ejemplo puede ser que una persona fallece y al momento de fallecer estaba unido en matrimonio con hijos. Hay ocasiones en que a lo mejor al momento de fallecer no estaba unido en matrimonio civil, no tuvo hijos, pero tiene madre y tiene padre. Hay ocasiones en que una persona puede fallecer, no estuvo unido en matrimonio civil, no tuvo hijos, ya no le sobrevive el padre ni la madre, pero tiene hermanos. En esta ocasión vamos a platicar cuando una persona fallece, al momento de fallecer estaba unido en matrimonio civil y con hijos. Y vamos a poner el ejemplo de que estos hijos ya son mayores de edad. Entonces, cuando una persona fallece, no dejó testamento, sí dejó bienes, sobre todo bienes inmuebles, como lo acabo de decir, quienes tienen derecho a iniciar el juicio y en su momento a heredar una parte proporcional, dependiendo, eso va a depender de la cantidad de hijos, de la cantidad de herederos. Por hijos me refiero obviamente a hijos e hijas, pero aquí hay una particularidad. Van a ser el hijo, la hija o todos los que tengan un acta de nacimiento en donde puedan acreditar que efectivamente son descendientes, hijos, hijas de la persona que falleció. Todos los que estén debidamente registrados. Aquí hay que hacer una aclaración. Hay ocasiones en que una persona biológicamente tiene un hijo, una hija y lo registra. Hay ocasiones en que las personas reconocen a un hijo o una hija, aunque biológicamente no sean sus descendientes, lo reconocen. Y hay ocasiones en que se adopta a un hijo o una hija. Entonces, desde un punto de vista legal, para poder acreditar que se es hijo o hija de una persona, precisamente se debe de exhibir un acta de nacimiento, de reconocimiento, de adopción,
que para términos generales con un acta de nacimiento en donde se pueda acreditar ese vínculo, con eso se va a acreditar que ese es hijo o hija de la persona que falleció. Ahora, en este supuesto que estamos dando, la persona fallece y al momento de fallecer estaba unido en matrimonio y con hijos. Entonces, quienes tienen derecho a iniciar el juicio y en su momento heredar una parte proporcional será el hijo o todos los que estén debidamente registrados por la persona. También tiene derecho a iniciar el juicio la cónyuge o el cónyuge, dependiendo quién sobreviva. Ojo con lo que voy a decir. Una cosa es iniciar el juicio, que tienen desde un punto de vista legal, se dice que se encuentra legitimado, es decir, está autorizado para iniciar el juicio. No puede venir cualquier persona únicamente para iniciar uno de estos juicios. Entonces, cualquiera de ellos, el cónyuge o la cónyuge que sobrevive, o los hijos o hijas debidamente registrados, son los que en un primer momento principalmente tienen derecho a iniciar este juicio. Ahora, ¿en qué momento se inicia este juicio? Lo más recomendable es que no se deje pasar tanto tiempo después de que la persona falleció. El derecho para iniciar este juicio nace una vez que la persona fallece. Este tipo de juicios se tramita ante el llamado juez familiar. Así se le conoce en la Ciudad de México, en varios municipios del Estado de México y en algunas entidades federativas así se le conoce como juez familiar. En algunos lugares puede cambiar el nombre y se le puede conocer como un juez mixto o juez civil. Pero bueno, volvamos nuevamente al punto. Entonces, si una persona fallece, no deja testamento, si deja bienes, al momento de fallecer tiene hijos, tiene hijas y le sobrevive, en este caso pudo haber fallecido el padre o la madre, dependiendo quién sobreviva, cualquiera de ellos tiene derecho a iniciar el juicio y en su momento a heredar una parte proporcional. Existen reglas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, dentro de las reglas está que si una persona, estando unido en matrimonio civil, fallece, entonces el que sobrevive, y si contrajo matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, también conocido como bienes mancomunados, se le respeta un 50%. Posiblemente tú has escuchado esto, de que cuando una persona contrae matrimonio civil, eso sería lo correcto, pero podemos, para efectos del video, decir que se casa por lo civil, lo puede hacer por sociedad conyugal o bienes mancomunados. Lo correcto es sociedad conyugal. Bienes mancomunados es para que sea entendible el video. Cuando las personas contraen matrimonio civil, por ejemplo en la Ciudad de México y así en varios estados, la regla es que todo lo que adquieran durante la vigencia del matrimonio, principalmente por compra, va a pertenecer a ambos por partes iguales. Entonces, si en vida les corresponde el 50% por partes iguales, una vez que la persona fallece, aun y cuando haya dejado testamento, únicamente va a disponer de ese 50%. Si fallece y no deja testamento, entonces se va a respetar el 50% de la persona que sobrevive y se va a repartir el 50% restante entre sus herederos. Que, por ejemplo, lo que yo estoy mencionando en lo que estamos platicando en este video, de que tiene hijos y tiene hijas al momento de fallecer. Y aquí puede ser variable. Vamos a poner el ejemplo, que la persona fallece, estuvo casado y únicamente tuvo un hijo. Entonces, si por ejemplo estamos hablando de una casa, esa casa se va a repartir 50%, se le va a respetar el 50% dependiendo quién haya sobrevivido, el esposo o la esposa, la cónyuge o el cónyuge, y el otro 50% restante le va a pertenecer al hijo o la hija que haya sobrevivido. Si por ejemplo son dos,
ya sea hombre, mujer, me refiero a los hijos, ese 50% restante entonces se va a repartir entre ellos. Si son 3, así, de esa forma. Sin embargo, hay que hacer las siguientes aclaraciones. Eso lo vamos a hablar en otro video para que no sea tan largo. Vamos a hacer las siguientes aclaraciones. Algo muy importante que debes de saber, y ya hice la mención al inicio de este video, ¿quiénes van a tener derecho a iniciar el juicio? El hijo, los hijos o todos los hijos debidamente registrados, que tienen un acta de nacimiento en donde puedan acreditar que efectivamente son hijos, vamos a llamarlo legales, porque hay un registro de la persona que falleció. Si de casualidad hay un hijo o una hija que aun y cuando biológicamente sea hijo o hija de la persona que falleció, pero existen errores en su acta de nacimiento, puede tener complicaciones al grado de no poder heredar. Esa es la característica del juicio de intestado. Se tiene que acreditar legalmente, correctamente, ese vínculo padre, madre, hijos, hijas con la persona que falleció. Entonces, esto es muy importante dejarlo claro, porque sí, en la práctica muchas veces sucede esto, de que una persona fallece, nos se acercan las personas, hijos e hijas, queriendo iniciar el juicio de intestado, pero alguno de ellos tiene algún error en el acta de nacimiento, y eso es muy importante dejarlo claro. Serán el hijo o todos los hijos debidamente registrados quienes tienen derecho a iniciar este juicio. Ahora, en este video únicamente voy a estar platicando de cómo se inicia, qué se debe de hacer, porque el juicio de intestado tiene ciertas características. Como lo dije, si una persona fallece, no deja testamento, si deja bienes, al momento de fallecer estuvo unido en matrimonio civil, tiene hijos o tiene hijas, quienes tienen derecho a iniciar el juicio de intestado es la esposa o el esposo que sobrevive, el hijo o la hija, dependiendo cuántos es, tienen derecho a iniciar este juicio. ¿En qué momento lo pueden hacer? En el momento que ustedes dispongan. Lo recomendable es no dejar pasar tanto tiempo. Incluso hay ocasiones en que, y les pongo el ejemplo, fallece una persona y una semana después ya están buscando asesoría los descendientes, los herederos, para ver en qué momento pueden iniciar este juicio. Entonces, lo más recomendable es no dejar pasar más tiempo, porque muchas veces se pueden complicar este tipo de situaciones. Muchas veces dejan pasar años y en ese ínter empiezan a fallecer los hijos, las hijas, o incluso se van a habitar otro lado, y eso hace un poquito complejo este tipo de trámites. Entonces, en cualquier momento se puede iniciar, se recomienda no dejar pasar tanto tiempo. Se inicia o se tramita ante el llamado juez familiar principalmente. Y de los requisitos para poder iniciar este juicio de intestado es hacerlo por escrito. Lo correcto sería hacer, o que se diga que es una denuncia de intestado. Se va a denunciar, se va a informar que una persona falleció, no dejó testamentos y dejó bienes, y se va a iniciar el juicio de intestado. A veces por la práctica podemos decir que es una demanda de intestado. En esta demanda, en esta denuncia que es por escrito, se va a acompañar el acta de defunción de la persona que falleció, el acta de matrimonio de la persona que falleció y el acta de nacimiento del hijo o todos los hijos debidamente registrados. Este juicio de intestado tiene 4 etapas. Primeramente se habla de una denuncia de intestado, posteriormente se habla de un inventario y un avalúo. La tercera etapa es una rendición de cuentas, y la última etapa es la llamada de adjudicación. En esta primera etapa, que es la denuncia, y como lo dije hace un momento, como no dejó testamento, entonces se tiene que acreditar que las personas que están iniciando el juicio son los futuros herederos, los posibles herederos. ¿Por qué? Porque no basta en un primer momento que digas que la persona que falleció era tu papá o tu mamá, que acompañes las actas de nacimiento. Hay una etapa en esta primera sección en donde
tienen que demostrar, tienen que acreditar que efectivamente las personas que están iniciando el juicio son descendientes de la persona que falleció. Se deben de llevar incluso testigos que le van a informar al juez que efectivamente las personas que están iniciando el juicio son los que tienen derecho a heredar. Estamos hablando, y di el ejemplo, que digamos que debería ser lo más común, lo más correcto, porque hay varios supuestos de que falleció una persona, papá o mamá, y tiene hijos mayores de edad. Entonces, como el juez no los conoce, pues obviamente no basta que únicamente exhiban las actas de nacimiento. Tienen que llevarse testigos, dos, para informarle al juez que efectivamente son los hijos, son las hijas y que ustedes tienen derecho a iniciar este juicio. Esto es de lo más importante. Esta es la primera sección, es de lo más importante porque muchas veces no se inicia este juicio. Hay ocasiones en que puede pasar 1 año, 2 años, 10 años, 15 años en que una persona fallece y los posibles herederos, los hijos o las hijas, no saben qué hacer, a dónde acudir para tramitar este tipo de juicios. También hay ocasiones en que piensan o creen que todos deben de estar de acuerdo para poder iniciar este juicio. Eso sería lo ideal, eso sería muy recomendable porque esto puede ayudar de que el juicio pueda ser más rápido. Sin embargo, hay ocasiones en que no se ponen de acuerdo, pero con uno solo que lo inicie, esto abre la posibilidad de que el juicio se empiece a tramitar. Lo que sí es que si, por ejemplo, son 4 o 5 hermanos y aparte es la mamá o el papá, dependiendo quién haya sobrevivido, no se ponen de acuerdo, el que lo inicie deberá informar en su escrito, en su denuncia, cuántos hermanos hay, dónde viven, si sobrevive la mamá o el papá. Y como lo dije hace un momento, al menos si no tiene físicamente las actas de nacimiento de los demás hermanos o incluso no tiene el acta de matrimonio, sí informar en ese escrito que hay más hermanos, debe de mencionar sus nombres y, por ejemplo, lo que estamos platicando, si estuvo casado al momento de fallecer, también va a mencionar esa situación para que de esta forma entonces se pueda iniciar este juicio. En esta primera sección, independientemente de que se va a mencionar en el escrito de que una persona no dejó testamento, en este tipo de juicios, en esta primera etapa, por seguridad, por certeza, el juez, una vez que recibe el escrito de denuncia de intestado, una vez que lo lee, lo admite, ordena que se envíen oficios al Archivo General de Notarías para saber si efectivamente existe o no una disposición testamentaria, y a otro lugar que en la Ciudad de México o dependiendo del estado en donde se tramite se llama archivo judicial, perdón. Uno es el Archivo General de Notarías y el otro es el Archivo Judicial. Incluso se le informa al DIF normalmente para que sepan que se inició este tipo de juicios, principalmente el Archivo General de Notarías para saber si existe o no testamento y Archivo Judicial para saber si existe o no testamento. Entonces, esto es la primera sección, esto es lo que se debe de hacer, esto es muy importante porque si no se inicia esta primera sección, pues entonces va a ser muy difícil. Te pongo el ejemplo, a lo mejor dejó dos casas grandes. En el momento en que falleció esta persona, estaba unido en matrimonio. Después, como se dejó pasar cierto número de tiempo, fallece la otra persona, el papá o la mamá, es decir, ya falleció el padre, ya falleció la madre, ninguno dejó testamento. El hijo o los hijos están habitando en el domicilio y pueden pasar los años que tú quieras, pero no van a conseguir un título en donde diga que ellos son propietarios de esos bienes inmuebles. Si tú quieres obtener un título, porque tú estás en esta situación, tu papá, tu mamá, alguno de ellos falleció o ambos ya fallecieron y quieres obtener la titularidad de ese bien inmueble, casa, terrenos, departamentos, lo que sea, se tiene que iniciar el juicio de intestado. Espero que esta información
te sea útil o si conoces a alguien que le pueda servir este video, que se lo compartas. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho, y estoy junto con mis compañeros de trabajo para brindarte un excelente servicio legal y para ayudarte. Agenda tu asesoría por WhatsApp. Envíanos un mensaje de texto por WhatsApp para que podamos agendar una asesoría contigo. Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en los municipios cercanos a la Ciudad de México. Te quiero agradecer por ver este video.